gracias, Alberto. Muchas gracias a todos también por estar aquí, porque aunque haya sido intencionado lo de la Sociedad Central de Arquitectos para que la conozcáis, realmente a veces es difícil cambiar de planes. Entonces me imagino que, bueno, ha sido difícil el que podáis venir desde el otro lado hasta aquí. Y gracias a ti, Alberto, por ser capaz de resolverlo tan rápido, porque me parece que desde la tarde de ayer lo has estado pasando regular, ¿no? Nosotros vamos a hablar los dos y hablaremos procurando no interrumpirnos y os vamos a contar los últimos proyectos que estamos haciendo o que están en construcción. Realmente no vamos a hablar de lo que ya hemos construido, nos parece que es más interesante poder hablar de lo último que estamos haciendo ahora. Como ya es un poco tarde, voy a pasarle la palabra a Enrique con esta promesa de no interrumpirnos para cumplirla. Bueno, la verdad es que, como dice Fuensanta, vamos a hablar de nuestros proyectos y para esto entiendo que se nos ha invitado. Lo que pasa es que pensamos que hablar solo de los proyectos y enumerarlos, describirlos, pues carecería de sentido si no tratamos también de transmitir cuáles son las ideas que nosotros como arquitectos manejamos, qué es aquello que está detrás de cómo nos aproximamos a la arquitectura y cómo tratamos de que cada proyecto en realidad forme parte de una historia que se genera desde un comienzo, que a veces no es más que una intuición, muchas veces es inconsciente, a veces es consciente, y que acaba en el proceso eventualmente llegando a construirse. Por eso me gustaría, en esta pequeña introducción que voy a iniciar ahora, empezar con ese texto que aparece ahí, no tanto por lo que figura en él, que es un texto que escribimos hace algunos años para una monografía que se publicó sobre nuestro trabajo, sino porque nos servirá para ilustrar cierta idea que sí que creemos que está detrás de todo aquello que proyectamos. En realidad me estoy refiriendo a algo que una cliente nuestra, en realidad la ministra de Cultura alemana, del anterior gobierno, no de este gobierno, la anterior ministra de Cultura, una señora muy ilustrada, que en realidad era experta en poesía visual. Yo no sé cómo será aquí en Argentina, pero en España no es tan habitual que un ministro tenga una cierta categoría intelectual como tenía esta señora. Nos habló en una primera piedra de un proyecto que también enseñaremos, acerca de una experiencia en poesía visual, en arte, en poesía concreta, ¿no? Un texto, que no es este, pero podría ser ese, que se publica y describe algo. Ese texto, ese ensayo, a continuación se vuelve a publicar eliminando una letra. Aquí hemos eliminado la N, por ejemplo. Se elimina esa letra y el texto, si lo siguen ustedes, pues creo que se entiende bastante bien. Es decir, quizá esa letra sobraba en ese texto. Si seguimos con ese proceso, que era aquello de que hablaba aquella experiencia en poesía concreta, pues eliminamos otra letra, en la A, por ejemplo, a lo mejor con un poco más de dificultad, pero yo creo que seguimos entendiendo aquello que queríamos transmitir. Bien, ese proceso se puede continuar y seguir distintos pasos hasta llegar a un punto que no sé si es este o algo parecido, en el cual seguramente el texto ya no se entiende, ¿no? Bien, ese es el fin de ese ensayo en poesía visual del que hablaba esta señora, y que para nosotros, desde el momento que lo oímos y lo discutimos con ella, vimos que en realidad estaba reflejando, a lo mejor de un modo inconsciente, aquello que nosotros veníamos tratando de hacer durante muchos años, ¿no? Una cierta idea basada en eliminar todo aquello que no es necesario, pero saber detenerse en un punto antes de que la intención o la idea, en este caso de un proyecto arquitectónico, se pierda. Bien, esta manera de entenderlo, que me parece que puede ayudar, o a nosotros al menos nos ayuda a comprender en un proceso ya de bastantes años qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, podemos leerla de muy distintas maneras, ¿no? La verdad es que a nosotros nos gusta mucho viajar, viajamos constantemente, lo hemos hecho muchos años con nuestros alumnos, lo hacemos personalmente o lo hacemos con nuestros hijos. De muchos lugares que vemos surgen interpretaciones que a veces inconscientemente acaban transformándose en algo que es un proyecto, ¿no? Lo que vemos aquí es el cementerio judío de Praga, una imagen que seguro que muchos de vosotros habéis estado allí, ¿no? La verdad es que nosotros no hablamos el idioma hebreo y no sé qué pone allí, pero algo pone que tiene un sentido. Sin embargo, en otras lápidas de aquel cementerio, tan atractivo por otra parte, casi como pieza escultórica, esas letras talladas se han ido desapareciendo por la erosión del tiempo, de los años. En algunas otras llega incluso a aparecer el musgo, los líquenes. En cierto modo expresaban de un modo visual esa idea de ese texto de letras evanescentes, por llamarlo así, que para nosotros reflejaba como quizá la mejor metáfora el trabajo que venimos haciendo como arquitectos.